Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Constanza Campos, una mujer que dejó una petición en las manos de Dios y Él respondió su llamado. Antes de ver su video biográfico, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Constanza Campos es de nacionalidad chilena, nacida en Temuco, capital de la región de la Araucanía. Está casada con Sadrac Shodimán y tienen un hijo, Isaí León. Como familia, lamentablemente sufrieron un aborto espontáneo por complicaciones de salud en 2020, el cual afrontaron con la ayuda divina, familia y hermandad. En 2022 pasaron por la misma situación, siempre aferrados a la voluntad de Dios y gracias a su constante trabajo en clubes de conquistadores con niños pudieron recuperarse. Vamos a conocer a Constanza. Quédate en Identidad. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor que tu fe no desfallezca? Hoy vamos a conocer la historia de Constanza Campos, una mujer valiente, chilena, y ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio y nos enseñará mucho más al respecto. Así que, por supuesto, vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Constanza, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Gracias por, aceptar contar tu historia y que, muchos nos sintamos inspirados a partir de tu historia de vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ángela, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí en este programa y poder dar testimonio de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén, totalmente. Ahí nuestros amigos se van a de pronto a sentir identificados por algunas situaciones similares que hayan pasado o no, no lo sabemos. Así que hoy vamos a estar allí muy atentos escuchándote. Querida Constanza, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, queremos conocerte. Yo estoy aquí en Temuco, específicamente una comuna que se llama Padre Las Casas, que está muy cerquita de Temuco, y mi esposo se llama Samuel Sadrac, pero todo el mundo lo conoce como Sadrac, porque como no es común, así que ese es el nombre de él. Excelente. ¿Y tu hijito? Isaí, Isaí León. Excelente. Ahí que Dios bendiga muchísimo a tu familia, que les guíe. Ahí antes de empezar el programa estábamos orando allí por la familia para que Dios sea con ustedes en todo momento, en planes, proyectos, sueños y demás. Querida Constanza, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor, cómo Dios llegó a tu vida. Bueno, yo desde pequeña que he tenido conocimientos de Dios, mi familia era evangélica, protestante, ahí yo conocía, participaba en la música, siempre me atrajo mucho las cosas de la iglesia. Pero en mi ya pasado mi adolescencia, conocí a mi esposo, ya teniendo 20 años, en ese tiempo era mi pololo, como se dice acá, o novio, y él era adventista y él comenzó a invitarme a la iglesia y me atrajo mucho cómo era la iglesia, el orden, pero no me quería ir de mi iglesia. Él siguió invitándome y bueno, yo iba a la iglesia con él. Él siempre me dijo sí, que él nunca iba a ir a mi iglesia, pero que él me iba a invitar siempre a la de él. Porque él decía que él no iba a transar sus principios y esto igual me llamó la atención y yo quería conocer cuáles eran esos principios. Igual fue difícil porque era un cambio distinto. Yo siempre tenía una controversia con él de tratar de pelear del sábado. Y Dios tenía preparado algo para mí. Un hermano me dio un estudio bíblico y ahí fui conociendo de Dios y de repente conocí el Club de Conquistadores. Y el Club de Conquistadores fue lo que cautivó mi vida, trabajar con los niños. Eh, Pasó un año y el 2017 2016 yo ya estaba bautizada y trabajando en el Club de Conquistadores. Y así conocí la iglesia y mi fe aumentó.
comencé a trabajar activamente y ya desde ahí no salí nunca más de la iglesia. Me gusta mucho cómo son los caminos de Dios, cómo de junto a ti, a Samuel, Sadrach, en tu camino también, para enseñarte, mostrarte también. Creo que ahí el amor, la paciencia, la humildad también, la oración es fundamental porque hay toda una historia detrás, familia, cultura, qué van a decir los demás, los amigos. Y aquí es de mucho depender de Dios, Dios, Biblia, oración y que el Señor muestre. ¿Cómo te empezaste a sentir con el conocimiento? Porque era la Biblia ahí mostrándote y aprendiendo y afinando allí como tu fe. Nunca vamos a terminar de estudiar la Biblia, siempre vamos a encontrar algo nuevo, pero Apocalipsis, Daniel, verdades que también te van como llenando el corazón y racionalizando mucho más la palabra de Dios, no solo por la emoción, que es muy importante, sino también con la razón, con la historia y lo que empezaste a descubrir allí, querida Constanza. Yo creo que eso mismo que dices tú, Ángela, sobre las emociones. Yo era una cristiana que le gustaba mucho la emoción, ¿no es cierto? Pero empecé a estudiar la Biblia y la Biblia nunca llega vacía a los corazones. La Biblia dice la palabra que es verdad y yo empecé a conocer esta verdad y eso empezó a llenar mi corazón. Y fui transformándome y después no me daba cuenta como yo decía feliz sábado, cómo iba conociendo los mandamientos de Dios, cómo conocí las profecías y eso cambia los corazones porque te acercas más a Jesús, te das cuenta de que Dios tiene un plan más grande del que tú conocías, que todo esto, conocí el conflicto cósmico, fui estudiando los libros, las lecciones de escuela sabática y se me abrió un mundo tremendo de conocer más a Dios de lo que yo ya lo conocía. Y esto yo creo que fue lo que impactó grandemente igual mi vida, el estudio de la Biblia. Qué hermoso, querida Constanza. Y bueno, y ni qué decir esa red de apoyo tremenda que adoras, por decirlo de alguna forma, en temas de amor con el Club de Conquistadores, partners, servicio, los niños, las actividades, todo se va llenando y completando en la familia de Dios. Sin embargo, decidir por Jesús mediante el bautismo públicamente no significa que todo va a estar súper bien, pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dios no nos da pruebas más allá de las cuales no podamos soportar. Y quiero que vayamos al año 2020, cuando te sucede una situación bien difícil como familia. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y cómo continuaron de allí para adelante, Constanza. Bueno, ese año me acuerdo que estábamos terminando un Campori y cerraron todo porque comenzó la pandemia y nosotros llegamos a casa y me acuerdo que como a la semana yo ya me sentía mal y claro, me di cuenta que estaba embarazada. Fue la alegría más grande para nosotros porque ya llevamos unos años casados, trabajando en la iglesia, pero igual era parte de nuestro deseo tener familia, crecer la familia. Toda mi familia contenta, enviando mensajes, pasaban los meses, todos me decían, el doctor me decía, no, todo está bien, tranquila, va bien tu embarazo. em, y de pronto, ya cuando tenía 4 meses y medio de embarazo, una noche despierto con un... Había roto la bolsa y corriendo al hospital, fue como de una película. Llegamos allá, los doctores me examinan y me dicen, no, este es un aborto inminente, ya no hay nada que hacer, vamos a tener que esperar que todo ocurra de forma natural y todo eso para nosotros dos escucharlo era como no había ni una esperanza. Ese bebé se iba a perder. Y terrible, terrible, ahí fue que perdí a ese bebé, 4 meses y medio tenía. Qué En duro. verdad fue muy duro, Ángela, nuestra vida se desmoronó, pero no dejamos de confiar en Dios, nos aferramos a Dios, oramos, muchas iglesias orando por nosotros. Yo estoy muy agradecida a los hermanos porque de verdad que de todas partes mensajes y cariños de mucho amor, de orando por nosotros. Sin duda, esa red de apoyo es tan vital, es tan fundamental.
de ese amor, ese cariño, la oración también intercesora que tiene un poder maravilloso, aceptar también la voluntad de Dios. En el cielo llevaremos grandes sorpresas y en el 2022 nuevamente pasan por una situación compleja. Cuéntanos, porque es más difícil, más dura y lo que viene de ahí para adelante para ustedes, querida Constanza. Correcto, y ahí ya habíamos pasado este momento difícil, sanando los corazones, porque no es fácil pasar por un momento así, nadie te prepara para perder un hijo. Teníamos un nombre puesto, toda la ilusión de ser padre, y volvemos a quedar embarazados, como le digo yo a mi esposo, y ocurre exactamente lo mismo. Los mismos meses, de nuevo, se rompe la bolsa, salimos corriendo al hospital, pero esta vez, Ángela, yo le decía a Dios por qué. No podía entender cómo una segunda vez había ocurrido lo mismo, cómo, ¿dónde estabas? Yo le decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? Yo siempre he creído y he confiado en mi Dios. Yo sé que Dios está ahí, pero en ese momento yo le decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Por qué de nuevo? No lo podía entender. Y ese fue un año muy difícil en el cual yo con mi esposo estuvimos en una depresión muy grande, mucha angustia, momentos en que uno se siente solo, alejado y que solamente Dios yo creo que nos sustenta en ese momento. Sin duda alguna, pasar por ese tipo de pruebas te conmueven en todos los sentidos. eh, y por eso decía yo al principio del capítulo de la conversación, Señor, que mi fe no desfallezca, que mi fe no decaiga. ¿Por qué? Y claro, lo más fácil es decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Tal vez en el cielo vamos a entender todas las respuestas, no lo sabemos, ahí el Señor nos va a aclarar y nuestro corazón va a sentir paz. Pero en este mundo uno quiere y anhela y desea respuestas. ¿Cómo fue la recuperación de ustedes en ese momento y lo que pasó después, Constanza? Bueno, como dije al principio, el Club de Conquistadores para nosotros es la luz que nos ilumina, los niños, el trabajar con ellos, las risas, el poder que las personas conozcan también a Cristo, las familias. Trabajamos con familias que también tienen un grado de vulnerabilidad al principio y después ya la iglesia se fue afirmando. También no comenté eso, que nosotros tenemos una iglesia que es relativamente nueva y ahí también hemos podido trabajar junto a otros hermanos. Entonces, todo esto, lo que es la red de apoyo de iglesia, los hermanos y también la familia, yo creo que fue fundamental para poder recuperarnos y para poder avanzar y salir adelante. Wow, qué tremendo, querida Constanza, como y mencionábamos anteriormente con lo que sucedió en el año 2020 y ahora nuevamente en 2022, donde dice uno, el dolor es más fuerte, el golpe es más duro, la fe puede tambalear un poco, pero ahí uno debe clamar a Dios, Señor, que mi fe no desfallezca. Y también allí con la hermandad que siempre está allí apoyando, orando. Mencionabas también que hubo mucha gente, muchas mujeres también que te escribieron. Cuéntanos allí un poquito cómo fue eso también de apoyo, como, wow, contar la experiencia de otras mujeres y fortalecernos unas a otras. Y por eso aquí en Identidad también mencionamos esto, porque así somos fortalecidas. En tu caso, ¿cómo sucedió, Constanza? Correcto, cuando paso por estas dos pérdidas, comienzo a recibir mensajes de hermanas que me dicen, sabes que yo también había tenido pérdidas, he perdido hijos, y uno se empieza a dar cuenta que es algo que era más común de lo que yo pensaba y que muchas mujeres a lo mejor lo callan y no lo han contado. Entonces, esto empezó a servirme para yo poder también ser un testimonio de cómo Dios también consuela los corazones, donde yo voy siempre cuento mi testimonio, porque yo pienso que eh, las pruebas son para algo, y a lo mejor yo no entiendo el porqué por qué ocurrieron las cosas, pero sí entiendo que tengo un Dios que está a mi lado, que no me ha desamparado, que siempre me ha acompañado a mí y a mi esposo, y que ahora, mirando hacia atrás, digo, Señor, gracias porque no me desamparaste,
porque a lo mejor podría haber caído en alguna depresión y tú me sostuviste. Y como te decía, esas mujeres también fueron para mí un apoyo de decir, se puede, estoy bien ahora, va a haber un momento de oscuridad, pero va a salir el sol y aquí estoy ahora, pues estoy contenta de todo lo que Dios me ha dado y me ha bendecido en el ahora. Totalmente, sin duda. La vida es de subidas, bajadas, donde hay aflicciones también, hay pruebas, pero también está la persona que nos sostiene, Cristo Jesús de nuestro lado, atravesando la tormenta, la dificultad. No entendemos el por qué, siempre hay un para qué, un propósito, y en el cielo también vamos a tener las respuestas. Hubo una tercera oportunidad, por llamarlo de alguna forma, querida Constanza. Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo Dios también allí se manifestó, querida Constanza. Bueno, ya la tercera vez que me embarazo, yo ya tenía todo este conocimiento de lo que me había pasado, me hice estudios, un médico me dijo que tenía una incompetencia cervical y esta incompetencia iba a hacer que cada vez que yo me embarazara, si no me hacía un cerclaje, iba a perder a mis bebés. Entonces, tuve que hacerme un cerclaje a los 3 meses de embarazo, que también fue un proceso de mucho miedo de entrar a un quirófano para que se hiciera todo este procedimiento. Algunos doctores me decían que estaba todo bien, otro doctor me dijo, no, este bebé también lo vas a perder, pero yo creo que este bebé era, yo tenía una seguridad tan grande que el Señor me iba a dar este hijo que yo oraba con mi esposo, clamábamos, cada día también mi esposo me cuidaba, él dejó su trabajo para acompañarme y estar conmigo durante todo el embarazo, porque yo no podía salir, no podía moverme mucho por estar con este problema de incompetencia. Entonces, pasé un embarazo prácticamente encerrada en casa, descontando cada día. Cuando ya llegaban los 6 meses, contenta porque tenía 6 meses, me empezaba a crecer la pancita, me llenaba de ilusiones, comprábamos sus cositas y llegó a las 37 semanas, tuve un parto normal y el Señor me entregó a Isaí, que hoy día es la luz de mis ojos, es la muestra de que Dios me escuchó, que Dios oyó mi oración y es la alegría de nuestro hogar. Y es nuestro compañero ahora de viaje porque lo llevamos a los campamentos, fue al Campori con nosotros, va a los conquistadores. Entonces, es hermoso ahora que él es parte de todos estos planes y de todo esto que vinimos trabajando, ahora él es parte de eso. Es lindo ver cómo fue toda la ilusión allí como familia en esta tercera oportunidad donde Dios fue mostrando, guiando, diciendo, mira Constanza, tu situación de salud es esta, hay que hacer este procedimiento. En el tercer mes que sucediera eso contigo, bueno, con el favor de Dios, su voluntad divina, todo salió bien y empezaste mes a mes siempre en reposo absoluto allí en tu casita. Y admiro muchísimo, súper loable la labor allí de tu esposo, de haber renunciado a su trabajo para cuidarte en ese tiempo. ¿Cómo lo hicieron para subsistir ahí los siguientes meses, Constanza? Mira, Ángela, gracias a Dios yo estaba con un pre y un postnatal, porque soy educadora diferencial, entonces gracias a Dios, Dios me había regalado un trabajo. Antes Él preparó todo, porque anteriormente yo estaba estudiando y ahora con este tercer embarazo, Dios preparó incluso un trabajo fijo en el cual pude estar unos meses tranquila y nos sustentábamos con eso y bueno, Dios siempre ha sido fiel. Entonces, de verdad que Dios se preocupó hasta de eso, Ángela, hasta de las finanzas. Qué tremendo. Y bueno, ni qué decir, porque Dios ve hasta el mínimo detalle, o sea, el máximo y el mínimo le está al control. Y eso es lo que te da tranquilidad en cierta medida, en mucha medida, en toda medida, en toda la situación. Cuando uno ora, clama a Dios, esta es la situación, esto es lo que queremos, esto es lo que pedimos, Señor, pero que se haga tu voluntad. Tú diriges, sé tú con nosotros. Cuando fue el momento del parto, tengo entendido que fue inducido. Detállanos allí, Constanza. Sí, mira, nosotros fuimos porque, bueno, yo iba mucho al hospital
porque ya con los antecedentes que tenía, yo cualquier dolor que tenía con mi esposo corríamos al hospital y un día me sentí mal, pero era como tenía algo gástrico. Y fuimos al hospital y el doctor me dice, ¿sabes qué? Llama a tu esposo. Ya, yo llamo a mi esposo y le dice, hoy día vas a conocer a tu hijo, le dice el doctor. Y yo con mi esposo nos quedamos mirando porque a pesar de que uno sabe que esto va a ocurrir, cuando llega ese momento es inesperado. Y nosotros nos quedamos mirando y nos dicen, van a hacer hoy día, lo vamos a inducir. Traigan, no teníamos nada, no habíamos llevado la mochila del nada, no íbamos preparados para eso. En la noche me inducieron, sí fue doloroso porque fue un parto natural, toda la noche ahí con contracciones, pero como dicen muchas personas que cuando nace tu bebé todo se olvida, yo lo viví así, porque cuando nació yo olvidé todos esos dolores y lo único que estaba llena de alegría y de amor de tener ese pequeñito ahí en mi brazo. Qué alegría. Y científicamente es comprobado este amor de mamá cuando te entregan a tu hijo. O sea, lo vital es que tiene que estar allí, contacto, piel con piel, y ahí ya todo desaparece. Toda dolencia, toda situación, angustia desaparece porque estás tú con tu hijo, y más ese proceso de amamantar también es impresionante, y que Dios haya permitido a la mujer tener ese proceso es impresionante, y que científicamente se compruebe que hagan demasiado bien y olviden los problemas y las angustias y te lleve a un momento de paz, de tranquilidad por estar allí con tu hijo, realmente es impactante. Yo quiero agradecerte, querida Constanza, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia. Realmente Dios estando allí al control de todo, al control de las mamitas también. Particularmente no lo soy, pero admiro mucho su labor. Leemos también bastante al respecto, y bueno, deseo que allí Dios te bendiga muchísimo junto a tu esposo, tu bebé, que ya, ¿cuánto tiene? 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses, así que bueno, que Dios les siga bendiciendo muchísimo, y bueno, por supuesto, invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? Tal vez están pasando por una misma situación, no lo sabemos. Bueno, déjanos un mensaje final, un llamado para cerrar tu capítulo. Decir primeramente que Dios está siempre a nuestro lado, que yo aprendí que en este mundo vamos a vivir muchas aflicciones, muchos dolores, pero Dios está ahí siempre. Dios es una esperanza, Él fue una esperanza en mi camino. Yo no esperaba, a lo mejor no fue como lo que yo esperaba de un principio, pero Él lo hizo perfecto y lo hizo mejor de lo que yo hubiese podido. Quiero invitar especialmente a las madres a que cada día pongan la vida de sus hijos, porque son un regalo de Dios, porque así como hay madres que a lo mejor son madres muy fácil, hay otras que sufrimos para poder llegar a esto, y agradezcanle a Dios por sus hijos porque son una bendición. Pongan cada día la vida de sus hijos en las manos de Dios para que también ellos puedan ser bendición para otros, y aférrense con todo su corazón a Dios, porque Él es el único que puede sanar los corazones, que puede quitar depresiones, que puede quitar ansiedad. Él es el único que puede hacerlo. No hay medicamentos, sí ayuda a un diagnóstico, y es muy bueno estar en profesionales y darse cuenta de lo que uno tiene, pero aferrarse a Dios, orar y buscarlo es la mejor medicina. Quiero también entregar un versículo que es el que me ayudaba cada día, el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En mis momentos de angustia, en mis momentos de temores, el único que pudo consolarme y darme una esperanza fue mi Dios. Y yo te invito también a buscar esa esperanza que es Cristo. Amén. Muchas gracias, querida Constanza, por ese hermoso mensaje final, a confiar en el Señor, Jehová, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Y para ti, mamita, papito, disfruta de tu paternidad.
Instruye al niño en el camino del Señor, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa del Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.